Verán, recuerdo que hace ya algunos años, en una entrevista a Pablo Iglesias, pues le interrogaban sobre, bueno, que no habían ido demasiado bien las cosas y a qué podía deberse. Y entonces él se sinceró y dijo que es que, claro, que cada vez que tenía que ir a un sitio a dar un meeting, tenía que preguntar, ¿y aquí cómo nos llamamos? Bueno, pues eso se viene produciendo ya desde hace tiempo y Almería obviamente no ha sido ajena a eso. Y vamos a buscar a una persona que nos va a explicar por lo menos cómo están las cosas en la provincia. María Jesús Amate, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, bien. Bueno, María Jesús Amate es la coordinadora provincial de Izquierda Unida y es también la candidata de esta formación política a la alcaldía de Huércal de Almería en las próximas elecciones municipales. Y claro, le voy a trasladar esa pregunta. Los que quieran votar a la izquierda del PSOE en la provincia de Almería, en estas municipales, ¿van a tener tanto lío como en otras ocasiones en los que Izquierda Unida se presentaba en unos sitios de una manera, en otros de otra, juntos, separados, con Podemos, sin Podemos, con otras organizaciones, con otros nombres? ¿Eso lo han arreglado ya? A ver, en la provincia de Almería hemos hecho una coalición de 4 partidos políticos: Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde y ECO. En todas las papeletas donde nos presentamos aparece claramente los logos de estos partidos y obviamente aparece escrito qué partidos políticos se presentan en el municipio. Si bien es cierto que a nivel jurídico, cuando se unen varios partidos, hay que ponerle un nombre, porque la ley te obliga. La ley no te permite llamarte Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, todo de seguido, sino hay que ponerle un nombre. Y entonces en esta ocasión el nombre es muy similar al de las elecciones andaluzas y el nombre es Con Andalucía, porque es una coalición que se ha hecho a nivel de toda la comunidad autónoma, porque este mismo acuerdo que tenemos en Almería pues está en muchas otras provincias, Uh -huh. porque pues esos Pero, partidos que nos juntamos para las andaluzas no hemos vuelto a juntar para las municipales. uh -huh. Pero bueno, en las andaluzas también hubo sus divisiones. Se presentaron juntos y acabaron divididos. Bueno, ¿qué más formaciones, y perdone que le pregunte por la competencia, ¿qué más formaciones se presentan? A la izquierda, pero fíjese, vamos a pasar como le decía antes, de la competencia. Por ejemplo, en Almería Capital sí se van a presentar así. Sí, Pero sí. ¿hay algún municipio, algunos municipios en el que, por ejemplo, Izquierda Unida se presente sola? A ver, todos nos presentamos bajo la coalición, que es con Andalucía, en todos los municipios. Bien es cierto que hay municipios donde pues, Izquierda Unida no tiene presencia o no tiene presencia Podemos, y entonces en esos municipios todos nos llamamos con Andalucía, pero sí es cierto que aparece el logo única y exclusivamente de la formación que tiene presencia en ese municipio. Por poner un ejemplo claro, en Almería Capital aparecemos los 4 partidos que estamos presentes en Almería Capital. En Huercas, por ejemplo, y en Roquetas de Mar, como solo estamos Izquierda Unida y Podemos, pues en la papeleta solo aparecerán los logos de Izquierda Unida y Podemos. Pero luego también hay ejemplos, como puede ser Rioja o Benadú, que solo aparece Izquierda Unida, o Vera, que solo aparece Podemos. Pero todos son con Andalucía. En todas las papeletas aparece con Andalucía. Y después la formación política que un poco está presente. Aunque seamos todos, bien es cierto que cada uno, pues lo municipal sabemos cómo son las cosas. Hay municipios que unos tienen una presencia y otros otra. Sí, pero claro, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque dentro, en este mismo año, debe haber elecciones generales. Y ahí tenemos también una polémica, que le voy a contar que no sepa usted, que seguro que sabe mucho más que yo, con Sumar y Podemos y con Izquierda Unida. Bueno,
esas divisiones acabaron afectando en su momento, bueno, no esas, sino similares, al grupo parlamentario andaluz. ¿Podemos tener los ciudadanos la confianza de que si, por ejemplo, les votamos a ustedes en Almería Capital y sacan un par de concejales o en Huércal de Almería o donde sea, si Sumar va por un sitio con Izquierda Unida, Podemos va por otro, eso no se va a acabar trasladando a dividir los grupos, a grupos de no adscritos? No, eso a ver, está todo por ver, pero no. En las elecciones generales, muy posiblemente solo va a haber una papeleta. No va a haber dos papeletas, no va a haber la papeleta de Sumar por un lado, la papeleta de Podemos, no. Muy posiblemente vayamos juntos. Y aunque no fuera así, no nos engañemos. Lo municipal es distinto. Lo municipal es distinto porque la cercanía, el trabajo diario y demás es muy diferente a los problemas políticos que puedan venir de fuera y eso no tiene por qué afectar a los grupos municipales. Igual que, por ejemplo, el grupo parlamentario andaluz está funcionando correctamente. Es cierto que hubo un mal arranque por sobre todo temas burocráticos y demás, pero ahora mismo están funcionando correctamente y han funcionado. Vamos, ¿y por qué no puede pasar? Y en lo municipal se puede, no tiene nada que ver. Por ejemplo, nosotros en la anterior elecciones andaluzas nos presentamos con Adelante, Adelante se rompió, pero hubo muchísimos ayuntamientos que se habían presentado, no de Almería, pero sí de otras provincias, que se presentaron como Adelante, que había compañeros de Adelante Andalucía, compañeros de Izquierda Unida, compañeros de Podemos, y finalmente han seguido trabajando hasta el final casi, con independencia de lo que pasó en el Parlamento andaluz. Es cierto que Efectivamente, lo municipal parece que afecta más de lo que realmente luego afecta porque lo municipal es también mucho, aparte del partido al que pertenece, o las ideas, o las diferencias de opinión que podemos tener. Cuando estás en un grupo municipal, las relaciones personales y demás influyen mucho más. Y yo creo que no va a haber ningún problema, pase lo que pase a nivel general. fíjese que abundando en lo que dice de la diferencia que hay con lo municipal, ¿no? Eh, a mí personalmente, y creo que a mucha gente, nos sorprendió cuando hace casi 4 años Izquierda Unida desapareció del ayuntamiento de la capital. Realmente chocaba porque, aunque tuvieran sus tiranteces, que ya recordamos las que tuvieron al final, pero en el inicio de la democracia, el Partido Comunista, luego ya Izquierda Unida, han sido partidos, formaciones que han estado pues, muy a pie de calle, muy en los barrios, muy en las asociaciones, muy en contacto con la gente, con una experiencia ya en la actividad municipal y en otras instituciones. Y claro, de repente desaparece Izquierda Unida y entra Podemos. Eh, eso no, ese tipo de cosas, ¿qué reflexión le hace tener a ustedes? Bueno, nosotros la reflexión primera que nos hizo y que por eso en esta ocasión hemos intentado remediarlo es por supuesto que la división penaliza. Aparte de que también hay que hacer autocrítica. Nosotros cometimos errores propios porque a puertas de unas elecciones tuvimos tiranteces internas que aunque creamos que no, pues eso afecta a la sociedad. Y entonces cuando tú tienes determinadas tiranteces meses antes de las elecciones y luego se presenta una alternativa frente a ti, pues hay mucha gente, no nos engañemos, la gente no quiere ruido. No quiere ruido, la gente no quiere polémica, la gente quiere pues o votar a alguien que vaya a gobernar y que no se vaya a dedicar a pelearse. Es así. Y entonces, pues se dieron una serie de circunstancias. Podemos estaba en todo lo alto, era la primera vez que se presentaba solo al Ayuntamiento de Almería, era una marca potente a nivel nacional. Pablo Iglesias era muy visible y entonces, pues ciertamente ellos iban en alza y nosotros estábamos un poquito estancados y fue lo que nos hizo salir del ayuntamiento. Y por eso, en esta ocasión, teníamos claro que no se podían volver a cometer los mismos errores porque es cierto que la división a la izquierda siempre nos ha penalizado. Y En el entonces, caso, en el caso de lo local, volvemos a ese tema, mm, cuando uno es concejal por ejemplo, por eso de Izquierda Unida y gobierna el Partido Popular, ¿hasta qué extremo llevan, le digo el Partido Popular por poner el partido que está enfrente, que no,
¿hasta qué extremo llegan las diferencias políticas sobre las diferencias de gestión? Es decir, cuando, por ejemplo, en su ayuntamiento que viene gobernando el Partido Popular o en la capital que también gobierna el Partido Popular, ¿hasta qué extremo influye la ideología en la adopción de determinadas medidas o incluso en la llegada a acuerdos? Sí influye porque cuando tú estás en un partido político es porque crees que hay una manera de hacer las cosas y crees en unos principios. Y obviamente eso se deriva en la gestión. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos una defensa de lo público, desde lo público, y el Partido Popular siempre esa defensa no la ha tenido. Entonces, esos son temas en la gestión diaria que se notan. Cuando tú estás abogando porque un servicio que es, los ayuntamientos, mucha de la gran parte que gestionan son servicios a los ciudadanos, y estás viendo cómo todos los servicios, desde lo más básico hasta lo menos básico, se gestiona por empresas y empresas y empresas, y no nos molestamos en ver si dentro del ayuntamiento hay personal que puede prestar ese servicio, si dentro está capacitado para organizar ese servicio propio, con contrataciones propias y demás, pues son diferencias de gestión que obviamente están influidas por tu pensamiento y por tu ideología. Y como eso que es lo más básico, pues en todo, cómo actuamos en política de defensa de la mujer o en política de defensa del colectivo LGTBI o qué tipo de actividades fomentamos más frente a otras que, que para nuestra opinión deberían de fomentarse más. Sí hay muchas diferencias a la hora de gestionar que lógicamente están influenciadas por la ideología. Claro, pero es que le hacía esa pregunta porque hay, y lo digo acogiéndome a lo que muchas veces desde Izquierda Unida se le critica al PSOE. Se le critican muchas veces cuestiones muy similares a las que hace el Partido Popular. Sin embargo, ustedes sí llegan a acuerdos con el Partido Socialista, pero no llegan con el PP y a lo mejor están criticando, como dice, pues el tema de, no sé, de lo público, de la sanidad. Pero bueno, antes de que el Partido Popular gobernase, por ejemplo, Andalucía, ustedes criticaban al PSOE por hacer prácticamente lo mismo que dicen que hace el Partido Popular ahora, o en educación con el tema de la concertada, por poner otro caso. Entonces, por eso le decía que, bueno, a ese nivel vale, pero quizá en los ayuntamientos, no sé, hay cosas que pueden hacer que haya una mayor aproximación. A ver, obviamente, no, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular nosotros tenemos diferencias. Obviamente, son Obviamente, partidos además, distintos. cuando uno está en un partido político distinto porque no piensa igual que el otro. Claro. Eso es así. Ciertamente hay más cosas en común, en propuestas, en formas de gestionar con el Partido Socialista que con el Partido Popular. Por eso muchas veces llegamos a acuerdos con el PSOE, pero obviamente no pensamos igual en todo. Sí es cierto que en lo municipal, a la hora de la gestión diaria, y yo que soy concejal en un ayuntamiento, es verdad que se llegan a acuerdos. No todo, la oposición no siempre está diciendo que no a todo, ni nada. Es cierto que se suelen llegar a acuerdos cuando se ve que es bueno para el municipio, cuando se ve que va a actuar, o cuando incluso hay por parte del que gobierna, sea del partido político que sea, una intención de que los demás participemos en la toma de decisiones, que eso también es muy importante en un ayuntamiento y se olvida mucho. A veces parece que la oposición solo está ahí para yo venir, darle cuenta, rendirle cuenta y que vote lo que le dé la gana porque no me importa. Pero yo que soy concejal de la oposición, incluso en la Diputación Provincial, el estado de Diputación de diputada de la oposición, siempre se pide ser partícipe. Es decir, hay cosas que todos muy posiblemente vamos a estar de acuerdo, pero tú no me puedes venir con los hechos consumados. Yo quiero participar, dar mi opinión, dar mi idea y seguramente lleguemos a un acuerdo más fácil porque a lo mejor yo te aporto cosas que tú crees que son buenas y yo puedo estar de acuerdo con otras de las que aportes tú. Pero sí es cierto que en eso el Partido Popular sobre todo suele dar menos cabida a la participación de los demás. Ujú. Y eso también en los ayuntamientos se nota mucho. Ha hablado usted de la Diputación Provincial y, bueno, me gustaría preguntarle por otra cuestión que no sé si llega si se puede calificar de polémica, pero desde luego me parece que merece una reflexión. Bueno, como bien saben, la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Huércal de Almería irá en el número 8
una persona que en la actualidad es concejal del equipo de gobierno de la capital, Carlos Sánchez. La idea parece ser, eso es lo que se transmite, que es que, bueno, pues que sea concejal por este ayuntamiento para entrar luego como diputado provincial. Tres cuartos de lo mismo que el Partido Socialista ha hecho con Noemí Cruz, que la presenta de número uno para un ayuntamiento con la idea de que salga como alcaldesa, pero realmente donde acabe sea en las filas del grupo de la Diputación. ¿Estos movimientos qué le parecen? No me sorprende, tengo que decirlo, no son los primeros movimientos que tanto unos como otros hacen en este sentido. Yo recuerdo cuando yo estaba de diputada, un movimiento que salió poco a la prensa, pero fue muy llamativo, fue la entrada de Fernando Jiménez. Fernando Jiménez no salió de concejal por el ayuntamiento en el que se presentó, por lo cual no pudo ser diputado provincial. Hicieron dimitir a todos los miembros de una lista donde gobernaba el Partido Popular, para que una vez que la lista corriera entera, el Partido Popular pueda nombrar como concejal a quien quisiera, en este caso fue Fernando, y una vez nombrado concejal, lo pusieron de diputado. Es decir, eso ha pasado. Entonces, pues lo que actualmente está pasando, por ejemplo, Eloísa Cabrera va al Ayuntamiento de Almería y también se rumorea que es que se va a la Diputación. Carlos Sánchez al de Huerca para irse a la Diputación. Pues son estrategias y movimientos que en nuestra provincia se suelen dar mucho. No es novedad, es Sí, algo muy pero habitual. la verdad es que yo incluso le podría Hombre, poner algunos ejemplos más sí, sí, de los que usted ha mencionado. Pues, no sé, pienso en Turrillas, pienso en Los efectivamente. Gallardos, pienso, no sé, en Vallarcal, en Vallarque, en fin. Pero Sí, 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 hay mucho. lo que quería, el objetivo de mi pregunta es que efectivamente eso son estrategias, pero ¿qué le parecen esas estrategias? Lo digo porque no sé si su partido lo ha hecho en alguna ocasión o si ha tenido No, posibilidades de hacerlo. no, no, nosotros no llegamos a esos niveles. Pero, a ver, son estrategias, cada partido sabrá su estrategia. Yo lo que sí, por ejemplo, me planteo en la lista de Huerca, es cierto que, bueno, pues que Huerca y Almería, los concejales van y vienen. Es decir, hay gente que vive, que vive en Almería, que es alcalde de Huerca y demás. Eso no me sorprende. Lo que sí es cierto que yo no sé cómo lo habrán tomado la gente que va en la lista del PP de Huerca. Porque estamos hablando de personas que actualmente son concejales, que están ejerciendo una función en su pueblo, que cada uno puede valorar como sea, que han sido relegados en puestos más atrás por el simple hecho de que desde el partido se haya impuesto una persona. Pues Porque bueno, ni siquiera, pero ya si te imponen el número uno, que es lo que, lo que ha ocurrido en el PSOE, pero por eso digo, poner es decir, alcaldesa. claro, es decir, te están imponiendo a una persona desde el partido, relegando a la gente que está trabajando a diario en ese municipio. Eso es lo que realmente, hombre, si la militancia lo acepta y es que no tenían un candidato mejor y creen que es el mejor, pues bueno, pues es una decisión de la militancia de cada municipio. Las asambleas son esas soberanas en todos los partidos, pero como imposición de partido, que es lo que tiene, lo que parece ser que ha pasado en esta ocasión, en contra de la militancia de cada uno de ellos, pues no me parece bien, porque es desmerecer la labor que la gente hace en sus municipios, que muchas veces la política en los municipios es poco agradecida. Eh, el paso de, o la presencia, mejor dicho, de Unidas Podemos en el gobierno central, ¿cree que les beneficia, les perjudica o no les afecta? Lo digo porque, bueno, pues hemos tenido polémicas como la ley del solo sí es sí, tenemos la ley de la vivienda, hemos tenido la polémica también de la ley trans, es decir, ha habido una serie, incluso el propio paso digamos, un poco traumático de Pablo Iglesias por el gobierno, la presencia que, perdóneme, pero no se le ve al señor Garzón. ¿Cree que todo eso a ustedes les perjudica, les beneficia o cree que, como me decía al principio, la liga local es distinta? A ver, la liga local es distinta, es diferente, porque no por nada, porque se valoran otras cosas, pero yo creo que de afectar beneficios.
Beneficia porque es cierto que constantemente se nos está criticando, que si polémica y demás, pero realmente los compañeros que tenemos en el gobierno han hecho lo que había acordado, han cumplido con lo que se pactó con el PSOE y han estado trabajando para que esos acuerdos que se tuvieron con el Partido Socialista se cumplieran. Nosotros cuando se entraron en el gobierno se hizo un acuerdo de X leyes y de X reformas legislativas que se están llevando a cabo. Y que se están llevando a cabo no conforme los ministros están queriendo, sino conforme la sociedad ha impuesto. Porque, por ejemplo, la ley trans, una ley muy polémica además, pero la ley trans la han hecho los colectivos trans. Se ha trabajado con ellos. Pero perdóneme, Viene a... en Pero bueno, Andalucía no es una invasión de competencia. En Andalucía, por ejemplo, también en Madrid, pero en Andalucía teníamos una ley trans que se aprobó efectivamente, por todos los partidos políticos. ¿Por qué hay que hacer una ley trans a nivel estatal invadiendo competencias de las comunidades autónomas? porque hay comunidades autónomas que no están poniendo en marcha, porque si todas las comunidades autónomas por igual se comportaran de la misma manera y dieran los mismos derechos a todos los colectivos, quizás no sería necesario, pero estamos viendo que hay unas comunidades autónomas que van muy avanzadas en determinados derechos y otras que no. Entonces siempre es bueno tener un marco normativo que nunca va en contra de lo que una comunidad marque. Si la ley de la comunidad autónoma es mucho mejor que la estatal, va a primar la ley que es mejor. Entonces, no entra en contradicción. Y es más, la ley andaluza es pionera. Entonces, pues ahora se ha hecho colectivo. La ley del sí es solo sí. La ley del sí es solo sí es una ley de muchos años de trabajo con los colectivos feministas. Era lo que la gente cuando salió a la calle después de la sentencia de la manada pedía. Es una muy buena ley. Es una muy buena ley porque Pero abarca temas que sí, hasta ahora nunca se habían legislado. bueno, Es cierto que se ha entrado en la polémica con el tema de los hechos punitivos y las penas. Es uno de los puntos de la ley donde se ha generado la polémica, porque se han cambiado los hechos punitivos, se ha cambiado el concepto de los hechos punitivos que anteriormente estaban, y entonces al cambiar la definición de los hechos, antes era abuso y violación, ahora es agresión y abuso, y dentro del abuso se diferencian diferentes tipos de abusos, y entonces en base a esos nuevos conceptos se establecen unas penas. ¿Cuál ha sido el problema de esta ley? Que se están aplicando los hechos punitivos antiguos con las penas nuevas. Se están mezclando las leyes. Y no lo digo yo lo digo, y para yo enterarme de este tema he tenido que asistir a muchas charlas jurídicas y que los abogados me lo expliquen bien porque es cierto que no lo entendemos bien. Y ese es el problema. De hecho, el Ministerio Fiscal está recurriendo todas las modificaciones de sentencia, pero sí, finalmente el clamor popular o el ruido mediático que se ha generado pues, ha hecho que se modifique este punto de la ley y que finalmente los nuevos hechos punitivos se eliminen y se vuelva a lo anterior. sí, pero en todo caso, si se está viendo desde el primer día que empieza a ser, se empiezan a poner en libertad o se empiezan a rebajar condenas, y sinceramente dejar esperar tantos meses para hacer una reforma, ¿por qué no se acometió esa reforma de un modo más inmediato y se ha Porque es que los esperado informes, tanto tiempo? porque y a ver, la ley ha pasado muchos trámites. La ley no es la ley de una ministra que se ha levantado un día y decide hacer una ley. La ley lleva muchísimos informes jurídicos, muchísimo, vamos, la ley es un tocho así, lo puedo asegurar porque lo he visto, de informes, de multitud de cosas. Y entonces, es que los expertos que han mirado lo legal no decían que la ley iba a tener ningún tipo de problema. Ha sido a la hora Perdone, de la aplicación. perdone, pero sí lo decían. De todas formas, no me gustaría Pues entrar yo he estado en reunida con los bucle de... abogados, pero bueno, yo he estado reunida con los abogados del equipo redactor y Ujú. ellos dicen que todos los informes son favorables a la ley y los tienen. Entonces, el quid de la cuestión ha sido a la hora de la aplicación de la ley. Entonces, a la hora de la aplicación de la ley, hay juzgados que la han aplicado correctamente y no ha habido rebajas de penas, ni rebajas de condenas, ni rebajas de nada. Y ha habido otros juzgados, otras jurisprudencias, otros juzgados de comunidad autónoma o de provincia que sí ha habido rebajas. Pues, ¿a quién creemos? ¿Al que
al que le aplica de una manera, al que le aplica de otra, pero bueno, pues nosotros no creíamos que debería haber habido modificación. Si el Partido Socialista ha creído conveniente hacerla, pues adelante. Pero, en fin, también cuando la famosa doctrina Parot, también salieron mucha gente a la calle y creíamos que deberían de estar en la cárcel. Es que cuando se cambian los preceptos legales, pues hasta que no se lleva un tiempo aplicando, es complicado. Bueno, fue distinto el caso Paró porque lo que se hizo fue aplicar el modo en que se aplicaba la ley, pero la ley es la que había. Lo que pasa es que se aplicó de Pero se modo, aplicaba mal. se empezó a aplicar, claro, se empezó a aplicar de otra manera. Pero bueno, no me gustaría entrar en bucle en esta discusión. Y me gustaría preguntarle, y ya por último, como ustedes aparte de presentarse en estos ayuntamientos que hemos mencionado muy concretamente, de Almería y el de Huércal de Almería, quiero preguntarle, ¿en cuántos ayuntamientos en total en la provincia se presentan ustedes? En 40. En Nosotros finalmente 40. hemos presentado candidatura en 40 municipios. Ajá. ¿Qué posibilidades tienen en cuanto a alcaldía? ¿Tienen alguna previsión? Sabemos que luego No, las urnas son soberanas y dan sorpresas a favor y en contra, ¿no? Pero no hacemos previsiones, preferimos no hacer previsiones. ¿y Lo esperan que digo en esta realmente. ocasión, yendo juntos, puedan volver a tener presencia en la Diputación de Almería? Obviamente esperamos, pero volvemos a lo mismo, es que las elecciones son tan... Es que en una elección, es que las elecciones con los mismos votos puedes obtener 2 diputados y con los mismos tener uno no llegar, porque todo depende de lo que saque el que más votos saque, de cómo se dé el reparto, de los partidos que entren. Entonces va a estar complicadillo, porque hay que reconocer que también en esta ocasión en Almería hay una variedad, un amplio abanico de partidos políticos y eso obviamente tanto en los ayuntamientos como en la Diputación va a afectar. Fíjese que yo creo que eso les beneficia a ustedes. Esperemos. Sí, sí, vamos, es una previsión, pero vamos, yo creo que los partidos grandes son los que tienen, sí, tienen un suelo alto, pero también tienen un techo más voluble, y los partidos pequeños, ahí les meto a ustedes, ¿no? Tienen un voto mucho más fiel. Y entonces lo normal en unas elecciones es que si los partidos pequeños movilizan a los suyos, que es habitual, que movilicen a los suyos. En cuanto los de arriba se tambaleen un poquito, tienen posibilidad de entrar y ocupar espacios, pero bueno, eso es una Son suposición. previsiones, son Sí. previsiones. Pues muchísimas gracias y a ver si de aquí a las elecciones, pues bueno, pues con otra persona de su partido o con usted misma, que me encantaría, pues volvemos a hablar y ya nos centramos más en otro tipo de cuestiones más de política, más de propuestas para la provincia Sí, sí, por de supuesto. Almería. La Muchas verdad que es gracias. que no hemos liado un poquillo con lo general y Sí, eso que se me ha claro. olvidado hablar de nuestra gran ministra Yolanda, Ah, que cosas bueno, buenas por lo menos ha hecho. sí, sí. A ver, pero ustedes, claro, ustedes están en el entorno de Sumar. Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo he estado en Magariño. Ujú. Yo estuve en el acto de Magariños con Yolanda Díaz. Ojo, una cosa es Sumar y otra Suma Almería, que también Sí, vamos a sí, tener por ahí sí, lío. también, también, efectivamente. De hecho, Suma Almería, si se han dado cuenta, le han tenido que poner hasta un signo de más, porque en el registro parece ser que por la confusión no les permitía. Han intentado aprovechar el alza de la marca, pero también el registro de partidos políticos no Ujú. lo ha dejado mucho hacer la trampa. Sí, bueno, ya recordamos también algún caso similar en otro pueblo con otros nombres de otros partidos políticos. Sí, 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 efectivamente. Pues muchísimas gracias. A ti. Y cuando quieras, ya sabes, volvemos a hablar otra vez.